Agradecemos al Señor porque nos ha permitido deleitarnos con esas ricas y preciosas alabanzas. En esta hora vamos a continuar hablando siempre de la palabra del Señor. La palabra de Dios nos alimenta, nos fortalece, nos alienta, nos anima a seguir siempre adelante. El tema que he estado compartiendo los días lunes es la salvación de la condenación eterna, una obra de Jesucristo a favor del hombre. Ese es el tema que hemos estado estudiando, ¿verdad? Los lunes, de 5 a 6 de la tarde, la salvación de la condenación eterna, una obra de Jesucristo a favor del hombre. Como les dije anteriormente, Dios planifica la salvación del hombre. Jesucristo efectúa ese plan muriendo en la cruz del Calvario. Hay muchos argumentos en el Evangelio de San Juan que nos afirman con toda certeza que Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 10, dice que Jesucristo ofreció una sola ofrenda para quitar el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, versículo 29 dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos, hermanos, que ningún otro sacrificio, ni holocausto, ni ninguna otra ofrenda agradaba a Dios o satisfacía a Dios para perdonar al ser humano de sus pecados. Cristo mismo tuvo que descender del cielo, venir a la tierra y entregarse como un cordero sacrificado en una cruz para limpiar al hombre, al ser humano, de todos aquellos pecados que le condenaban para siempre. Gracias a Jesús, gracias a su obra perfecta, nosotros los cristianos hemos recibido absolutamente el perdón de todos nuestros pecados. Y ahora podemos decir que disfrutamos de una profunda relación con el Señor, disfrutamos de comunión, vida eterna con Él. Ahora tenemos, gracias al sacrificio de Cristo, grandes privilegios, grandes bendiciones, como ser hijos de Dios, como dice San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hijos de Dios es un gran privilegio, es una gran bendición para todos aquellos que han recibido a Cristo en su vida por medio de la fe. Queremos en esta hora de la tarde mencionar varios argumentos basados al Evangelio de San Juan que nos enseñan, que nos garantizan que Cristo es el centro de nuestra salvación, que Cristo, nuestro Señor, es el que obra la salvación a través de su sacrificio único allá en la cruz del Calvario. Dice San Juan capítulo 3, versículo 13 al 15. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Se refiere a Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Para no perdernos nosotros o el ser humano, para no recibir la condenación eterna allá en el infierno y disfrutar de la vida eterna con el Señor en el cielo, es necesario creer en Cristo de todo corazón, depositar la fe en Él, porque es lo único que puede salvar al ser humano. Les he dicho anteriormente, consecutivamente, que lo único que salva al hombre y la mujer es la fe en Cristo Jesús. Fe que lleva al arrepentimiento, fe que lleva a la conversión. Ningún mérito y ninguna obra le va a salvar a usted y me va a salvar a mí. Solamente el sacrificio de Cristo. Nosotros tenemos que responder a Él con gratitud. Tenemos que responder a Él con fe, tenemos que responder con amor, con obediencia y con servicio abnegado al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida. El versículo 16 de San Juan capítulo 3 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos, hermanos, que Dios, nuestro Padre, envió a Cristo, su Hijo, a esta tierra para que muriera en la cruz del Calvario y nos perdonara de todos nuestros pecados. Y el mismo versículo 16 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel hombre y mujer que se convierte por medio de la fe a Cristo no se pierde, tiene lo que es vida eterna, que empieza a disfrutarla desde el momento en que se convirtió a Cristo, desde el momento que fue sellado por el Espíritu Santo. Porque no envió Dios, dice, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El propósito de Dios para el hombre es que éste sea salvo, y el propósito de Dios para la mujer es que ésta sea salva de la condenación eterna. Versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que condena al hombre según San Juan capítulo 3 versículo 18? ¿Qué es lo que condena al hombre según San Juan capítulo 3 versículo 18? Morir rechazando el evangelio, morir rechazando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, negar al Señor por vivir en el pecado, por vivir en el mundo, por vivir de acuerdo a las obras de la carne, a las obras de las tinieblas. El único pecado imperdonable es la blasfemia del Espíritu Santo. Y la blasfemia del Espíritu Santo es morir rechazando el Evangelio, rechazando la gracia de Dios, rechazando el amor del Señor. Y eso lo confirma el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En San Juan 3, 18, él dice la razón del por qué el ser humano se condena, y lo confirma en el versículo 36 en el mismo capítulo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira que va a experimentar en el día del juicio, cuando sean los hombres echados al lago de fuego. ¿Qué está haciendo usted, estimado hermano o estimado amigo y amiga, con la gracia del Señor? ¿Qué está haciendo usted? ¿Cómo está respondiendo al amor y a la misericordia del Señor? Muchos están respondiendo con rechazo, con incredulidad. Muchos responden entregándose a las tinieblas, entregándose totalmente al pecado. Usted quiere tener vida eterna. ¿Qué tiene que hacer?
creer totalmente en Cristo Jesús, creer genuinamente, creer de todo corazón y demostrarlo, ese creer, demostrarlo con obediencia, demostrarlo con amor, demostrarlo con santidad, demostrarlo con entrega totalmente al Señor, porque sabemos que aquel creer que nos lleva a la vida eterna es una obra sobrenatural producida por el Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros llegamos a creer en Cristo, llegamos a entregarnos a Él por la obra persuasiva del Espíritu Santo desde el día en que nosotros escuchamos el Evangelio. Porque nadie puede convertirse a Cristo sin escuchar el Evangelio. Nadie puede convertirse a Cristo sin haber recibido la persuasión del Espíritu Santo. Todos los que somos cristianos, todos los que somos hijos de Dios, llegamos a hacerlo por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios y por medio de la obra perfecta de Cristo Jesús. Entonces, en San Juan 3 del 16 en adelante, encontramos que el único medio para la salvación es Cristo, y Él nos demanda creer, Él nos demanda fe genuina, fe de todo corazón. Mucha gente cree ahora que va a alcanzar la salvación por hacer obras o méritos, por ir una vez en cuando a la iglesia, o por ser buena gente, o por dejar de hacer esto o lo otro. No, la salvación solamente es por fe, es por gracia de Dios. ¿Qué nos enseña también San Juan capítulo 3 San Juan capítulo 4 versículo 13 al 14? Miren lo que dice San Juan capítulo 4 versículo 13 al 14. Dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan encontramos la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Nosotros sabemos que la mujer samaritana era pecadora, ¿verdad? Era una mujer que había tenido varios hombres, y se encontró en el pozo, ¿verdad?, con Jesús, y Jesús le pidió agua natural de la que nosotros tomamos, pero Jesús le dijo a la mujer que el agua que él tomaba era momentánea, pero que él le ofrecería a ella un agua que iba a producir o que iba a saltar vida eterna. Y entonces la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para yo no volver a tener sed. Mucha gente está sedienta espiritualmente, mucha gente está sedienta de salvación, mucha gente está sedienta de vida eterna, y el único que puede saciar esa sed es Dios, es Cristo a través del Espíritu Santo. Solamente Dios, solamente Cristo puede saciar la sed del hombre. El hombre tiene sed espiritual, tiene sed de vida eterna, tiene sed de salvación, tiene sed de Dios, tiene sed de paz, tiene sed de amor, tiene sed de gozo, y eso solamente lo puede llenar Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. El agua que Cristo le ofrecía a la mujer samaritana, el agua que Cristo le ofrece al mundo, es el Espíritu Santo, es su palabra y es su sacrificio en la cruz del Calvario. El mundo está sediento, pero mire cuál es la exhortación que le hace Jesús al mundo, a los que están sedientos espiritualmente. Dice San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos de los que me están escuchando en esta hora de la tarde están sedientos espiritualmente? ¿Cuántos de los que me están escuchando en esta tarde están sedientos de Dios? Están sedientos de Cristo. Para ser saciado, para que se le quite esa sed, ¿qué tiene que hacer? Venir a Cristo. El mismo Jesús dice: si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. Cristo es la fuente de agua. Es la fuente de agua que quita la sed, que sacia a la gente. Pero la gente ahora quiere quitar su sed de amor, su sed de gozo y de paz en las riquezas. Quiere sustentar su sed en las mujeres, andando en los placeres del mundo, andando en el pecado. Y yo quiero recordarle, hermano, hermana, amigo y amiga, que ninguna otra cosa aparte de Cristo va a saciar el alma del ser humano. Ninguna otra cosa aparte de Cristo va a saciar al ser humano, porque el único que quita la sed espiritual es Cristo Jesús por medio de la obra del Espíritu Santo. Dice el versículo 38, para quitar esa sed hay que venir a Cristo. Y el versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. Versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesucristo es el único que da salvación, es el único que da vida eterna, es el único que sacia al hombre de vida eterna, de vida para siempre con Dios allá en el cielo. San Juan capítulo 4, versículo 41 y 42. Mire lo que dice San Juan capítulo 4, versículo 41 al 42. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este es el Salvador del mundo, el Cristo, Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, el que resucitó de entre los muertos, el que ascendió al cielo, el que prometió venir. Ese es el Salvador del mundo. Ese es el que me salvó a mí. Ese es el que le va a salvar a usted. Pero usted tiene que venir humilladamente a Él. Tiene que venir con fe, tiene que venir con arrepentimiento, tiene que venir con conversión, tiene que venir con disposición, debe de venir con entrega, y verá que Dios va a cambiar su vida, va a cambiar su destino, va a cambiar su futuro, y usted va a gozar de amor, va a gozar de paz, va a gozar de gozo, va a gozar de sustento, de tranquilidad, y así podemos mencionar una gran lista de bendiciones que Dios nos provee. Muchos en la actualidad están sedientos espiritualmente y otros están hambrientos espiritualmente. San Juan capítulo 5 versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué tiene que hacer usted para tener vida eterna y liberarse de la condenación eterna? Oír la palabra del Señor, creer a la palabra del Señor. Esa es la responsabilidad, ese es el mandato que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Dice San Juan capítulo 6, versículo 27 al 29. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. El Hijo de Dios nos da un pan, que es su palabra, pan que es el Espíritu Santo, pan que nos da vida eterna. También dice San Juan capítulo 6 versículo 33 lo siguiente, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el que da vida al mundo? Cristo, el pan que fue enviado por Dios al mundo. Versículo 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, dice, no tendrá sed jamás. Si usted es una persona que tiene hambre de Dios y tiene sed de Dios,
venga a Cristo, porque Él es el pan, porque Él es el agua que da vida eterna. Él es el que sacia el hambre y la sed. Versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Esa es la promesa que Cristo le hace a usted. Venga a Cristo, porque Él dice que no le va a echar fuera. Él le va a recibir con los brazos abiertos, lo va a tratar como su hijo, lo va a tratar como una oveja amada. Dice el versículo 38, porque he descendido del cielo, dice Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todos aquellos que han venido a Cristo, que han sido abrazados por Él, tendrán vida eterna, y la promesa que Jesús les hace es que les va a resucitar en el día postrero. Todos los que hemos sido salvos del pecado, del mundo, por medio de la fe, tenemos la promesa del Señor de ser resucitados en el día postrero, cuando Él venga por su iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén con vida serán transformados y se encontrarán con Cristo allá en las nubes, en el aire. La promesa para todos los creyentes es que resucitaremos para vida eterna, y los que murieron sin Cristo van a resucitar para condenación eterna. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, que unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Lo dice San Juan capítulo 5 versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Usted que me escucha, si muere hoy, ¿para dónde va? Si muere hoy, cuando a usted le toca resucitar, ¿para qué va a resucitar? ¿Para disfrutar vida eterna con Cristo o para experimentar el juicio eterno de Dios allá en el lago de fuego? ¿Qué tiene que hacer usted para liberarse de la condenación eterna? Creer en Cristo, porque Él le ha prometido resucitarlo y darle lo que es vida eterna. El versículo 44 del capítulo 6 de San Juan dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré, dice, en el día postrero. Versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Cuántos hemos comido del pan de Cristo? Creo que muchos hemos comido del pan de Cristo. Y por causa de haber comido el pan de Cristo tenemos vida eterna. Pero ¿cuántos de los que me están escuchando no están comiendo del pan de Cristo y están desperdiciando el único medio que les quita el hambre, el único medio que les da vida eterna? Versículo 51 dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mira, hermanos, la promesa que encontramos en San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Yo comí de este pan desde el día en que escuché el Evangelio. Desde el día que recibí por fe el Evangelio que me transformó, el Evangelio que me salvó. Desde ese día yo comí el pan. Y Cristo me promete que voy a vivir para siempre. Y para siempre significa vida eterna. Estar con el Señor eternamente y para siempre. Es una promesa que Cristo me ha hecho a mí y le ha hecho a muchos, y debemos de creerla. Vivir para siempre con Dios es un regalo maravilloso, es una bendición enorme que los seres humanos podemos disfrutar y experimentar. Pero qué lastimoso es que mucha gente está rechazando a Cristo, está rechazando su agua, está rechazando su pan.
y están viviendo bajo el pecado y bajo el mundo, y sabiendo que si mueren en esa condición van a ser castigados para siempre. El versículo 54 nuevamente está esa promesa: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Comer la carne de Cristo y beber su carne son palabras que no las vamos a tomar literalmente, porque nosotros no vamos a comer la carne o el cuerpo de Cristo literal ni la sangre. Está hablando Jesús aquí de una forma figurada para referirse a recibir y aceptar su sacrificio, su cuerpo inmolado en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre. Es aceptar ese sacrificio como la única ofrenda que nos redime de nuestro pecado, la única ofrenda que nos da a nosotros el perdón eterno, el perdón para siempre, que nos da vida eterna. Y dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo me ha prometido resucitarme, y yo tengo fe que si algún día muero, parto de esta tierra, yo voy a resucitar y estaré con Cristo para siempre. Es una promesa y tenemos que creerla. Mire lo que dijo Pedro ahí mismo en el capítulo 6, versículos 68 al 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Le dice Pedro a Jesús: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Para que usted tenga vida eterna, amigo y amiga, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién tiene que ir? No vaya o no va a ir donde sus papás, porque ellos no le van a dar vida eterna. No va a ir donde el pastor, no va a ir donde el sacerdote, no va a ir donde los apóstoles, no va a ir donde los profetas. Ellos no ofrecen vida eterna. Usted no va a ir al mundo a encontrar vida eterna. Usted no va a ir a la riqueza. No, eso no da vida eterna. Dice Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solamente en ti hay vida eterna. Solamente en ti hay vida eterna. Solamente en Cristo hay salvación de la condenación eterna. ¿A quién tienen que ir? A Él. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, venga, tome del agua, beba del agua, y en su corazón van a correr ríos de agua viva que saltan, dice, para vida eterna. Venga a Cristo, amigo. No vaya a los lugares equivocados. No vaya a las personas equivocadas, que en vez de acercarle al Señor, le van a alejar del Señor. En vez de acercarlo a la salvación eterna, lo va a acabar de hundir. Venga a Cristo, la única solución para que cambie su vida, para que cambie su presente, para que cambie su futuro. Solamente Él da vida eterna. Dice el versículo 69, lo que dice Pedro: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios que da vida eterna. Así como Simón, así como Pedro y los apóstoles creyeron en Jesús para vida eterna, yo también he creído en Jesús para vida eterna. ¿Y tú qué piensas? ¿Tú quieres seguir viviendo alejado de Dios? ¿Tú quieres seguir viviendo en las tinieblas? ¿Quieres seguir viviendo en el pecado? ¿Quieres seguir haciendo lo malo, sabiendo que al morir te vas a condenar? Cuando Jesús te está diciendo: ven a mí y yo te voy a dar vida eterna. Deja el pecado, hombre. Deja el mundo. Deja el afán por el materialismo, por las riquezas. Deja tus problemas a un lado. Deja tus conflictos. Deja tus tribulaciones. Despójate de todo eso y vístete de la palabra de Cristo. Vístete de Cristo mismo. Vístete del Evangelio que te va a transformar y cambiar. Ahora ya no es tiempo para vivir lejos de Dios. Ahora es tiempo de buscar a Cristo. Ahora es tiempo de la salvación. Tú no debes de decir: no, me voy a convertir a Cristo cuando ya termine mi trabajo, cuando ya termine la carrera universitaria, cuando ya compre mi carro, cuando ya esté bien con mi casa, cuando me case, cuando tenga mis hijos, ahí me voy a convertir. No espere eso, porque puede ser que no lo tenga nunca. O puede ser que hoy o mañana usted muera, porque la muerte puede sorprendernos en cualquier momento, en cualquier instante. No deje que su orgullo
No deje que su arrogancia, no deje que su yo, que su soberbia le aleje de la vida eterna, le aleje de Dios. Ya basta de vivir en la misma condición, sabiendo que está mal, sabiendo que está incorrecto. Vengamos al Señor, el único que nos da vida eterna, el único que nos sacia para siempre. Él dice, el que cree en mí, vivirá para siempre. El que cree en mí, le voy a resucitar. El que cree en mí, estará conmigo eternamente y para siempre. Le invito, hermano, hermana, que persista usted en la fe, que dé testimonio de su fe, y usted, amigo y amiga, venga a Cristo, arrepiéntase a Él, despójese a Él, y Él va a hacer grandes cosas en su vida. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios gobierne en sus corazones.